A veces, la vida parece injusta. Das lo mejor de ti, pero solo recibes desprecio. Eso le pasó a Claudia, una vaca noble que fue maltratada por su dueño, pero cuando todo parecía perdido, la justicia del cielo se hizo presente de una forma que nadie imaginó. Quédate hasta el final porque esta historia te recordará que Dios nunca abandona a quien sufre en silencio. Y suscríbete para traerte más historias como esta. En un rincón del campo, donde el viento huele a pasto fresco y las mañanas nacen con un canto de esperanza, vivían dos vacas. Una se llamaba Claudia, la otra Sandra. Ambas habían nacido en la misma temporada, bajo el mismo sol, pero sus destinos no podían ser más distintos. A un lado del valle, estaba la finca de Pedro, un hombre de rostro endurecido por los años, pero no por la experiencia, sino por el rencor. Sus manos eran fuertes, pero su corazón, áspero como la tierra seca que pisaba. Pedro creía que los animales eran solo herramientas, y que la gratitud no alimentaba el bolsillo. En su establo, Claudia pasaba los días con el cuerpo cansado, con poca comida y sin una palabra amable que la alentara. Su mirada era mansa, pero en el fondo de sus ojos se notaba una tristeza silenciosa, la tristeza de quien da todo y recibe desprecio. Del otro lado, más allá de una cerca cubierta de enredaderas, vivía Miguel, un hombre sencillo, de esos que comienzan el día mirando al cielo y dando gracias. Su finca era un reflejo de su alma, limpia, ordenada y llena de vida. Allí habitaba Sandra, una vaca blanca con manchas oscuras y ojos brillantes. Miguel la trataba con ternura, le hablaba cada mañana y le agradecía por cada gota de leche que le daba. Gracias, hija mía, le decía mientras la acariciaba, que el Señor te bendiga por tu generosidad. Y Sandra, como si entendiera cada palabra, lo miraba con dulzura mientras pastaba tranquila entre los prados verdes. Desde su corral, Claudia miraba a lo lejos, viendo cómo su amiga vivía rodeada de amor y cuidado. A veces, el viento traía el sonido de la risa de Miguel, el tintinear del balde de leche y hasta el mugido alegre de Sandra. Claudia suspiraba. No envidia, sino un anhelo. Un deseo de que algún día, alguien también la mirara con amor, no como una máquina de producir, sino como un ser vivo, digno de compasión. Al caer la tarde, mientras el sol se escondía detrás de las colinas, los dos campos parecían dos mundos distintos. En el de Miguel, el canto de los grillos acompañaba la paz. En el de Pedro, el silencio pesaba como el polvo. Claudia cerraba los ojos, agotada, y susurraba una oración. Señor, si tú me escuchas, dame fuerzas para soportar este día. No permitas que mi corazón se llene de amargura. Enséñame a seguir dando, aunque no reciba. Esa noche, mientras el cielo se vestía de estrellas, el destino comenzó a moverse lentamente, preparando el momento en que la fe de una vaca sería escuchada, y la justicia de Dios haría florecer lo que el maltrato había marchitado. Las noches en la finca de Pedro eran frías y largas. El viento soplaba entre las rendijas del viejo establo, y cada ráfaga parecía traer consigo los suspiros de los animales cansados. Claudia se recostaba sobre el suelo húmedo, con el cuerpo exhausto y el alma herida. Su estómago rugía por falta de alimento, pero lo que más le dolía no era el hambre, sino el desprecio. Pedro caminaba entre los corrales con una linterna en la mano, revisando que todo estuviera cerrado. Su voz retumbaba en la oscuridad. Mañana quiero más leche. ¿Me oyes? No me sirve tener una vaca floja. Claudia bajaba la cabeza. No entendía por qué aquel hombre le hablaba con tanto enojo si ella daba todo lo que podía. Cada día se esforzaba, pero su cuerpo débil ya no respondía como antes. Una tarde, mientras el sol caía y los últimos rayos iluminaban el polvo del camino, Miguel pasó por la cerca que dividía ambas fincas. Llevaba en la mano un saco de alimento para sus vacas y un corazón dispuesto a ayudar. Al ver a Pedro gritarle a Claudia y empujarla con un palo, detuvo el paso. «Pedro», dijo con tono sereno pero firme, «no la trates así. Es una criatura de Dios, igual que tú y que yo». Pedro frunció el ceño. «No te metas en lo que no te importa. Esta vaca me cuesta dinero, y si no produce, no sirve». Miguel suspiró, con tristeza. A veces, lo que más da fruto no es la fuerza, sino el cariño. Y sin esperar respuesta, sacó del saco un puñado de pasto fresco y lo lanzó al otro lado de la cerca. Claudia, temblando, lo olfateó y comenzó a comer despacio, con lágrimas en los ojos.
Miguel la miró con ternura. Tranquila, hija, Dios te ve, susurró. Ninguna lágrima cae sin que él lo note. Pedro lo miró con desprecio, pero no dijo más. Miguel siguió su camino, con la paz de quien hace el bien sin esperar agradecimiento. Esa pequeña acción encendió una chispa de esperanza en el corazón de Claudia. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la había mirado con compasión. Esa noche, bajo el cielo abierto, el silencio del campo solo era interrumpido por el canto lejano de los grillos y el murmullo del viento moviendo la hierba seca. Claudia y Sandra se recostaron una al lado de la otra, buscando un poco de consuelo en el calor de su compañía. Sobre ellas, un manto de estrellas cubría todo el valle, como si el cielo quisiera arroparlas en medio de tanto cansancio. Claudia, hoy te vi comer un poco más, dijo Sandra con una sonrisa suave. ¿Quién te ayudó? Fue Miguel, respondió ella, mirando al cielo. Me dio pasto sin decir nada, solo me miró con bondad. Él siempre hace eso, susurró Sandra. Dice que cuando uno bendice, Dios multiplica. Claudia suspiró. Ojalá todos pensaran así. No pierdas la fe, hermana, contestó Sandra. Dios ve hasta lo que los hombres esconden. Claudia bajó la cabeza, y una lágrima cayó sobre la tierra seca. A veces me cuesta creerlo, murmuró con la voz quebrada. Hoy Pedro volvió a golpearme, solo porque no di la leche que esperaba. Sandra guardó silencio. No sabía qué decir. Solo se acercó un poco más, rozando con su hocico el cuello de su amiga. Me gritó, continuó Claudia. Dijo que no servía para nada, que debería venderme o dejarme morir. Se quedó callada unos segundos, mirando al horizonte oscuro. Recuerdo el día que llegué a su finca. Era joven, fuerte, llena de energía. Pensé que sería un lugar donde podría vivir tranquila. Pero no pasó mucho antes de que empezaran los gritos, las patadas y el miedo. Sus ojos se perdieron en la distancia, en algún punto que solo ella podía ver. Una vez, dijo con voz baja, me llevó al río. Tenía sed, y pensé que por fin me dejaría beber. Pero cuando me detuve a tomar agua, me golpeó con una vara porque iba muy lento. Nunca entendí por qué tanto odio. Solo quería hacer lo correcto, solo quería vivir en paz. Sandra apretó los ojos, conteniendo las lágrimas. No te mereces eso, Claudia. Nadie lo merece. Lo sé, susurró ella. Pero hay algo que Pedro no entiende. Cada vez que me hiere, yo no lo maldigo, oro por él. ¿Oh, oras por él? Preguntó Sandra con asombro. Sí, oro para que un día vea la vida con amor. Porque si no cambia su corazón, ni toda la leche del mundo podrá llenar su vacío. El viento sopló fuerte, levantando polvo y hojas secas. Las dos vacas miraron hacia el cielo, donde una estrella fugaz cruzó en silencio. Tal vez, dijo Sandra, esa fue una señal. Claudia sonrió débilmente. Quizás. Yo solo sé que, aunque nadie me escuche, Dios sí me oye. A veces siento que el cielo está esperando el momento exacto, para hacer justicia. El campo volvió a quedar en calma. A lo lejos, los grillos continuaban su canto, y la luna iluminaba suavemente los cuerpos cansados de las dos amigas. Claudia cerró los ojos, respirando con dificultad, mientras en su corazón repetía una oración silenciosa. Señor, dame fuerzas para soportar, y no permitas que el odio apague mi fe. Sandra, sin decir más, apoyó su cabeza sobre la de su amiga. Entre suspiros, ambas se quedaron dormidas bajo la luz plateada del cielo, mientras el campo entero parecía guardar su promesa. Esa noche, el cielo las escuchó. Hey tú, antes de continuar con esta historia, quiero hacerte una pregunta. ¿Desde qué país y ciudad nos acompañas hoy? Escríbelo aquí abajo en los comentarios, me encantaría saberlo. Y déjame contarte algo, y es que el 99% de quienes ven estos videos aún no están suscritas. Si eres uno de ellos, anímate a suscribirte ahora mismo, de verdad. Gracias por estar aquí. Pasaron los días, y el cielo comenzó a cambiar. Las nubes que antes traían lluvia se fueron retirando poco a poco, como si se avergonzaran de mirar lo que ocurría en la tierra. El viento, que solía jugar entre los árboles, se volvió caliente y seco. Los ríos bajaron su caudal, y el verde del campo empezó a desvanecerse. Era como si Dios hubiera decidido hablar, pero no con palabras, sino con silencio. Una sequía profunda cubrió la región.
Las hojas crujían bajo las pisadas, los pozos se vaciaban, y hasta los pájaros parecían haberse marchado buscando esperanza en otro lugar. En la finca de Pedro, el castigo llegó primero. El pasto desapareció, el barro se endureció, y el agua escaseó. Claudia apenas podía sostenerse en pie. Su cuerpo flaco y su mirada cansada eran el reflejo del abandono. Pero a pesar del dolor, ella seguía rezando cada noche. No pedía venganza, pedía paciencia. Pedía que Dios la ayudara a perdonar. Pedro, en cambio, se hundía en su amargura. «Nada me sale bien», gritaba golpeando las cercas. Echaba la culpa al clima, al destino, a todos menos a sí mismo. No entendía que la tierra solo devuelve lo que recibe, y la suya, cansada de tanto desprecio, ya no quería producir. Un día, mientras buscaba agua desesperadamente, vio a lo lejos la finca de Miguel. Allí, contra todo pronóstico, los árboles seguían dando sombra y las vacas pastaban tranquilas. El mismo sol quemaba a ambos, pero el campo de Miguel parecía protegido. Pedro apretó los dientes. No comprendía que la diferencia no estaba en el suelo, sino en el corazón de quien lo cuidaba. Miguel seguía orando cada mañana, agradeciendo incluso en la escasez. «Señor», decía mirando al cielo, «no dejes que el orgullo nos seque por dentro. Danos humildad para seguir confiando en ti». Y mientras hablaba, Sandra y las demás vacas se acercaban a beber del pozo que, milagrosamente, aún tenía agua. Era como si Dios mismo cuidara aquel rincón de tierra donde reinaba la gratitud. En cambio, en la finca de Pedro, la ruina se volvió total. Los animales empezaron a morir, las cosechas se marchitaron, y los días se llenaron de polvo. Una tarde, exhausto, Pedro cayó de rodillas en medio del campo agrietado. Por primera vez en años, no gritó, no maldijo, solo bajó la cabeza. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. El corazón endurecido que no quiso escuchar, ahora escuchaba el eco del vacío. Claudia, tumbada bajo un árbol seco, observaba el horizonte con los ojos entrecerrados. El aire olía a despedida. Sin embargo, en su mirada aún brillaba una chispa de fe. Y en medio de aquel silencio, un sonido rompió la tarde, el trote de un caballo que se acercaba. Era Miguel. Al verla tirada, bajó de su caballo y corrió hacia ella. «Dios mío», murmuró al verla tan débil. «Pedro, ¿cómo has podido dejarla así?». Pedro no respondió. Solo se alejó en silencio, con la vergüenza pesándole más que el calor. Miguel acarició la frente de Claudia. «Tranquila, hija, ya no sufrirás más». Luego la cubrió con una manta húmeda, le dio agua, y con ayuda de un carro la llevó hasta su finca. Sandra mugió al verla llegar, y el valle entero pareció respirar otra vez. Mientras el sol se ocultaba, una ligera brisa trajo el primer olor a lluvia. Claudia, con los ojos medio cerrados, alcanzó a ver una gota caer sobre su hocico, y comprendió que el cielo, por fin había respondido. Las primeras gotas de lluvia cayeron esa noche, suaves, como si el cielo llorara de alegría. Miguel miró al horizonte y levantó las manos al aire húmedo, agradeciendo. Después de tantos días de sequía, la tierra volvía a respirar. Los árboles se estremecían bajo el agua, y el campo entero parecía renacer. En su establo, Claudia descansaba sobre un lecho limpio de heno fresco. Miguel la había cuidado durante días, con paciencia y ternura. Le hablaba cada mañana, le daba de comer con sus propias manos, y le acariciaba el cuello con una voz que parecía oración. «Tranquila, hija, aquí nadie te hará daño. Dios te ha traído a casa». Sandra, su vieja amiga, la observaba desde el corral contiguo. Cuando Claudia tuvo fuerzas para levantarse, se acercó despacio. Ambas se miraron a los ojos y se rozaron el rostro, como si entendieran sin palabras que una etapa había terminado. «Te dije que Dios escucha hasta los mugidos del corazón», dijo Sandra con dulzura. Claudia sonrió, y sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, reflejaron paz. Con los días, su cuerpo comenzó a sanar. Su piel se alisó, su mirada recuperó brillo, y su leche volvió a fluir, más pura y abundante que nunca. Miguel, al ver aquello, se emocionó. «Mira lo que hace el amor, Señor», dijo con lágrimas en los ojos. «Donde hubo dolor, tú sembraste bendición».
La finca de Miguel prosperó como nunca antes. Las lluvias fueron justas, el pasto creció alto y verde, y los animales vivían en armonía. Los vecinos, sorprendidos, decían que allí parecía habitar una bendición invisible. Miguel sonreía y respondía siempre lo mismo: no es suerte, es gratitud. Quien cuida con amor, siembra para el cielo. Del otro lado del valle, la historia fue distinta. Pedro, arruinado, tuvo que vender su tierra. Nadie quiso comprar su ganado enfermo. Un día pasó frente a la finca de Miguel y vio a Claudia, fuerte y tranquila, pastando bajo la lluvia. Sus ojos se humedecieron. Por primera vez, entendió que el maltrato no solo destruye lo que se toca, sino también el alma de quien lo practica. Bajó la cabeza y siguió su camino, en silencio. Claudia lo observó alejarse, pero no sintió odio, solo compasión, porque los que viven sin amor, ya cargan con su propio castigo. Al caer la tarde, el sol se reflejaba en las gotas del pasto, y el aire olía a esperanza. Miguel se acercó al corral, acarició a Claudia y a Sandra, y dijo: Dios les dio una segunda oportunidad, y a mí también. Y mientras las dos vacas descansaban juntas, una brisa cálida recorrió el campo, llevando consigo una enseñanza eterna. El amor sana lo que la dureza destruye, y el corazón que agradece siempre será campo fértil para la bendición. Esta historia nos recuerda que el amor y la compasión nunca son en vano. Claudia sufrió el peso del maltrato, la indiferencia y el egoísmo, pero su fe la sostuvo cuando todo parecía perdido. Porque cuando el ser humano olvida su deber de cuidar, la vida misma se encarga de enseñarle el valor de la bondad. Miguel fue prueba de que un buen corazón no solo cambia destinos, también bendice la tierra que pisa. Y Pedro, como muchos, aprendió demasiado tarde que la abundancia sin gratitud termina vacía. Dios no se olvida de los que sufren en silencio. Él escucha incluso las oraciones que no se dicen en voz alta, las que salen del alma cansada, como las de Claudia bajo las estrellas. Hoy, su historia vive como una enseñanza para todos. El amor no debilita, el amor prospera, y quien siembra respeto, cosecha bendición. Porque ni el sol ni la lluvia obedecen al hombre, sino al corazón con el que trabaja. Así, bajo el cielo del campo, dos vacas se convirtieron en símbolo de esperanza. Una que resistió con fe, y otra que nunca dejó de creer. Y juntas demostraron que cuando el amor gobierna, hasta la naturaleza sonríe. Familia, gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete. Y no olvides darle clic a las historias que están en tu pantalla. Espero te guste. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.